Buenos días, yo soy Sandra Milena Cortés Álvarez de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Facultad de las Ciencias Humanas y Sociales y hoy vengo a hablarles sobre la genética. Empezamos con los temas que voy a abordar. Serían la introducción, que es la genética, la bioquímica, la biología molecular, la materia viva, la epigenética, las biomoléculas, el material genético, la traducción, la síntesis de las proteínas y las características importantes de ello. Introducción. En el siguiente video podemos dar a conocer el tema de la genética, una ciencia derivada para hacer estudios a nivel molecular, sus diferentes componentes que van de la mano con ella, el objetivo de la bioquímica y su división, en el cual tenemos la genética, su nacimiento y el desarrollo, su paso desde una era genómica a nuestros días, los enlaces y organizaciones que con el material genético se logran. Vemos la importancia reflejada en los seres vivos y las características más importantes de ellos. Al ser la genética una rama de las ciencias biológicas, trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una generación a la siguiente. ¿Qué es la genética? Es una ciencia que surgió a finales del siglo XX, derivada de la química, la biología y la medicina, para estudiar a niveles moleculares las estructuras y las funciones de los componentes celulares. La bioquímica es una ciencia relativamente joven. Su objetivo fundamental es estudiar la estructura, la organización y las funciones de los seres vivos desde el punto de vista molecular. Tiene una división que es la bioquímica estructural, bioquímica metabólica o metabolismo y la biología molecular o genética molecular. ¿Qué es la bioquímica estructural? Es la que estudia la composición, conformación, configuración y estructura de las moléculas de la materia viva. La bioquímica metabólica o metabolismo estudia las transformaciones, las funciones y reacciones químicas que sufren las moléculas de la materia viva. Y la biología molecular o genética molecular estudia la química de los procesos y las estructuras de las moléculas implicadas en el almacenamiento, la transmisión y la expresión de la información genética. Continuamos con el nacimiento y desarrollo de la biología molecular. Tiene un peso específico dentro de la bioquímica. Los avances de la ingeniería genética y los nuevos métodos de visualización de las estructuras moleculares complejas han retroalimentado a la química de las proteínas y a la bioquímica estructural y funcional. Continuamos con de la era genómica a nuestros días. Durante la última década del siglo XX se propone y completa el PGH, Proyecto Genoma Humano, que consistía en la obtención de los datos relativos al mapa genético y físico completo del genoma humano. Seguimos con vida. Uno de los atributos que caracterizan a la materia viva, es decir, a la vida, es su capacidad constante de renovación de una estructura muy bien ordenada. Los organismos vivos poseen un perfecto orden molecular muy complejo. Se encuentra en continua creación y que es transmitido a sus descendientes, los cuales se realizan en un entorno caótico o muy poco ordenado. Aquí el orden es compensado con el aporte continuo de la energía. Otro atributo es que tiene una capacidad de autorreproducción muy alta. La información de su organismo se transfiere de una generación a la siguiente y así la vida puede perpetuarse. Los actores básicos son los átomos y las moléculas que forman parte de los seres vivos y constituyen los denominados bioelementos y biomoléculas. Los cromosomas, estructuras que se encuentran en el centro de las células, o sea, en el núcleo, que transportan fragmentos largos de ADN. También contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. ¿Qué es ADN? El ADN por sus siglas significa ácido desoxirribonucleico. La epigenética es la ciencia que estudia los cambios en la expresión y función del gen por factores ambientales, sin alteraciones en la secuencia del ADN, afectando solo al fenotipo y no al genotipo, pudiendo ser reversibles y heredables. Los enlaces químicos en las biomoléculas son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para constituir las biomoléculas y reciben los siguientes nombres: el enlace iónico o electrovalente y el enlace covalente. El enlace iónico o electrovalente se establece entre átomos que ceden o aceptan electrones en sus orbitales periféricos para alcanzar el estado de mayor estabilidad electrónica, y el enlace covalente se establece entre átomos que comparten electrones de sus orbitales periféricos para alcanzar el estado de mayor estabilidad electrónica, el cual es más reciente que el iónico y el más frecuente. La estructura de las biomoléculas: los hidratos de carbono, los lípidos, los aminoácidos y proteínas, los ácidos nucleicos, las enzimas y las membranas biológicas.
Los hidratos de carbono representan aproximadamente el 75% de la materia orgánica. Los lípidos son un grupo de biomoléculas muy heterogéneo. Los aminoácidos y proteínas contienen al menos un grupo amino y otro ácido carboxílico. Los ácidos nucleicos, grupo de macromoléculas que participan en el proceso de transferencia de la información genética. Las enzimas poseen una elevada eficacia catalítica y las membranas biológicas se dividen en plasmáticas y las intracelulares. Tenemos ahora el metabolismo, que constituye el conjunto de las vías metabólicas muy reguladas que permiten que se realicen las transformaciones propias de la materia viva. La traducción es un proceso endergónico en el que se consumen al menos 4 enlaces ricos en energía por cada aminoácido incorporado en la cadena polipeptídica. Ahora, la síntesis de las proteínas es un proceso regulado tanto a nivel pretraduccional, que es la disponibilidad del ARN, como traduccional, la eficacia de la lectura. La organización del material genético. En los seres vivos, la información almacenada en el ADN sirve para la síntesis de proteínas específicas, existiendo un flujo de información que va desde las secuencias codificadas del ADN a las proteínas, a través de la síntesis de moléculas intermediarias del ARN, portadoras de una parte reducida de la información del genoma. La estructura de los genes. El concepto de gen es una unidad de información heredada. También tenemos que el fenotipo o características estructurales y funcionales de una célula dependen fundamentalmente del conjunto de proteínas existentes en la misma. En la célula existen 3 procesos que conllevan a la síntesis o generación de nuevas moléculas o segmentos de ADN, que son la replicación, la reparación y la recombinación. Código genético. La secuencia del ARN está escrita en un alfabeto compuesto por 4 letras, las bases nucleotídicas A, U, C y G, y se lee de forma unidireccional por el ribosoma, ya sea codones o tripletes de bases. Marca la relación existente entre las unidades de codificación del ARN y cada uno de los 20 aminoácidos proteicos. Una de las características más importantes de los seres vivos, tanto unicelulares como pluricelulares, es su capacidad para regular la expresión de sus genes. Y por último, ya para terminar, los genes constitutivos se expresan de una manera constante en la célula. En cambio, la expresión de los genes regulables varían en función de las condiciones internas o externas a la célula. Muchas gracias.